Buenas noches, les saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual para este jueves 7 de octubre del 2021. Iniciamos nuestras informaciones y lo hacemos acá en Costa Rica, donde en horas de esta mañana más de 30 organizaciones civiles, políticas y sociales junto a la diáspora nicaragüense de diferentes países firmaron una proclama conjuntamente rechazando las votaciones del 7 de noviembre en nuestra Nicaragua. Además pidieron a la comunidad internacional desconocer dicho proceso electoral. Veamos el siguiente informe. Se le ha cercenado al pueblo nicaragüense su legítimo derecho a elegir. Varias organizaciones detractoras de la dictadura sandinista, aglutinadas en la naciente oposición democrática, emitieron desde San José, Costa Rica, una declaración en consenso en la que desconocen los comicios de noviembre con los que el dictador garantiza su permanencia ilegítima en el poder. Exigencia principal es la libertad de los presos políticos. Nuestro segundo planteamiento es que lo que va a pasar el 7 de noviembre no tiene nada que ver con elecciones, es un fraude, es una payasada y va a contar desde ya con el repudio generalizado de la población. Destacaron que esta unión de fuerzas debe ser asumida como un logro en la búsqueda del cambio que sigue demandando la sociedad y que la petición de apoyo, beligerancia y nula complacencia internacional hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos por el orteguismo debe reflejarse este noviembre en el desconocimiento del caudillo. Nosotros confiamos en el compromiso que tienen los países democráticos con Nicaragua, con la democracia y con los derechos humanos, como ellos mismos ya lo han expresado en declaraciones anteriores. Este proceso no cumple con ningún estándar internacional en materia de democracia, derechos humanos y mucho menos tiene ninguna brizna de legitimidad. Influenciar en la OEA para que en los primeros días, la segunda semana del mes de noviembre, que está a reunir en Guatemala, tome la decisión de aplicarle la Carta Interamericana al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Segundo, estamos buscando que después de las elecciones la comunidad internacional desconozca este proceso electoral y no reconozca a los que salgan electos. Entre las organizaciones que firmaron la declaración conjunta contra las elecciones a imagen y semejanza del régimen sandinista se encuentran la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Democrático Nicaragüense, el Movimiento Campesino, la Articulación de Movimientos Sociales, la Unión Democrática Renovadora, la Iniciativa por el Cambio, así como grupos del exilio y la diáspora nicaragüense. Rosario Murillo no tiene paz y continúa atacando a la Iglesia Católica y a los obispos de la Conferencia Episcopal de nuestro país. Estas y otras informaciones en las breves nacionales. Enardecida, así vociferó este mediodía la sancionada Rosario Murillo en contra de los líderes de la Iglesia Católica porque supuestamente no tienen ningún derecho a alzar la voz, al mismo tiempo que hizo referencia entre líneas al informe publicado sobre los 3.300 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos desde 1950 en la Iglesia francesa. Recuérdenlo, aquellos tantos y cuantos menos cada vez que sin ningún pudor y como expresión, decíamos, de falta de pena, de desvergüenza, levantan la voz cuando no tienen ningún derecho de alzar la voz después, además de todo lo que han hecho en este país y todo lo que hicieron, pretendiendo destruirnos desde el odio y bendiciendo el terrorismo criminal. Y ningún alborotador sin moral puede aquí volver a agitar las aguas del odio. Eso ya pasó y ni pudieron, ni podrán. Aquí vamos adelante. La vida en nuestra Nicaragua bendita está
llena de buenos sentimientos, de buen corazón, de buena voluntad y de magníficas esperanzas. Pero esa agonía es lucha por la vida. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, expresó en su homilía de este jueves durante la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario que unos pocos quieren llevar a la Iglesia Católica a las plazas públicas para apedrearla, en clara referencia a los ataques acérrimos y campañas de odio que mantiene permanentemente y ahora con más ferocidad Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El líder religioso se dirigió a los sacerdotes y les recordó que también se agoniza cuando son rechazados, cuando se les señala y acusa con calumnias. Hemos agonizado en muchos momentos de nuestra vida ministerial. Hemos agonizado cuando somos incomprendidos por los nuestros. Hemos agonizado cuando no hemos sido amados o cuando nos hemos sentido rechazados. Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia. Cuando a la Iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada por algunos pocos. Agonizamos cuando se agitan pequeños grupos para que griten nuevamente a la Iglesia como gritó aquella gente cuando estaba Barrabás y Cristo, diciendo preferimos a Barrabás. El Consejo de la Unión Europea está evaluando la renovación de sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega antes del 15 de octubre, fecha en que vencen las medidas aplicadas contra los comisionados Francisco Díaz, Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina y Luis Pérez Olivas, la exministra de Salud Sonia Castro y el asesor presidencial Néstor Moncada Lao. El Consejo está efectivamente evaluando los motivos para una posible renovación de las sanciones en vista de la situación en Nicaragua antes del 15 de octubre, confirmó nuestro medio aliado Despacho 505, la oficina de prensa del Consejo de la Unión Europea. Se espera que la sesión sea tomada formalmente en la siguiente sesión de los ministros. Además, el Consejo de la Unión Europea estaría discutiendo su postura de cara a las votaciones de noviembre en Nicaragua. El inicio de esta semana estuvo manchado de sangre para las comunidades indígenas de la Reserva Bozaguás. Un nuevo ataque de colonos este pasado lunes 4 de octubre dejó el saldo preliminar de una persona asesinada. Su nombre era Martiniano Macario, originario de la comunidad de Guilu, quien recibió un impacto de bala. El día de ayer, comunitarios mayangnas nos informan de el ataque, otro ataque ocurrido el día lunes a eso de las 2 de la tarde en el cerro Quimaguas del territorio Mayangna, Saunias, dentro de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Bozaguás, en la cual colonos armados atacaron a al menos 4 personas que se encontraban en este cerro desarrollando actividades de huiricería, y algunos entendemos que lograron huir. Uno de ellos fue impactado y fue víctima de asesinato. La persona es Martiniano Macario. De esta manera le ponemos punto final a esta emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.